Hola, ¿cómo estás? Buen día para ti, excelente mañana, excelente fin de semana. Bueno, por aquí donde yo estoy está haciendo un sol tibio, hermoso, donde quiero compartirte este momento mío contigo. Y bueno, llego hasta ti. Gracias, gracias, Carolina. Un abrazo gigante para ti. Sí, hola, hola. ¿Cómo te va? Amor en esencia por aquí cerca de peluditos hermosos que están aquí acompañándome. Estoy en un parque y hoy quiero compartir contigo algo que vengo leyendo por allí en la fanpage diariamente. Pero bueno, quiero compartirte unas claves fabulosas para esos planes de vida. He visto que definitivamente cuando yo le doy aquí guía al dinero es cuando obtengo resultados. Y bueno, voy a iniciar entonces con este encuentro. Si es la primera vez que llegas por aquí, me presento. Mi nombre es Luz Mari Castañeda. Yo llevo dejándote aproximadamente más de un año, ya casi 2 años, información de valor en crecimiento de la persona, de tu persona, en conocer cómo funciona tu ser para aplicarlo a la finanza personal, a la mejora de tu economía, allí de la gestión del bolsillo, de el dinero. Ese dinero que es energía que tenemos nosotros allí programadas. Entonces, bueno, la intención es que cuando tú tengas este dinero y esos deseos ya concedidos, o bueno, vas rumbo hacia tu deseo, veas también tu plan. Es ideal que generes un objetivo al cual llegar, porque mediante este vas a crear todos los días acciones, todos los días ese 1% que nos va a llevar a ese plan definitivo, a ese resultado en el que yo me quiero ver. Todos los días actúo como si ya fuera. Bueno, yo te cuento mi historia un momentico aquí de lo que yo quiero ser, y es que quiero referenciar en ti que yo sea esa gestora de economía, de tu economía personal, esa persona que te acompaña, que te guía, dándote información que yo he recopilado durante mucho tiempo, alrededor de 20 años en el ejercicio de la profesión de contaduría. Y esto también a un lado, del lado también he estado en la formación de crecimiento con relación a cómo funciona mi cerebro, cómo es esas memorias, ese espíritu que viene aquí a renovarse, a sanar, a evolucionar. He sido entonces llamada y elegida. Soy y me siento elegida. Definitivamente cada día hay un motor que mueve allí mi vida y es estar en felicidad. Cuando yo creo en felicidad voy a tener ese plan exitoso. Y ese es el motivo entonces. Quiero compartirte de este libro que te digo, que te dije al comienzo, se llama Poder Sin Límites. Y esta entrega de hoy es, bueno, un compartir que quiero dejarte. Cuando yo creo mis planes de primera forma, me pregunto qué es eso que yo deseo, qué es lo que quiero conseguir, hacia dónde me quiero posicionar, cómo me quiero ver allí, cómo es ese horizonte de vida en éxito, de felicidad. ¿Cómo estoy creando desde mi felicidad, siendo feliz desde mi corazón, hacia ese sentir nuevo? Y después de que yo tenga ese plan creado, realizado, mi deseo concedido, bueno, ¿qué pasa allí? ¿Qué hay que hacer? Controlar, mantener, asegurar, realizar de nuevo, porque este deseo nos va a dar la escala a un nuevo estatus en nuestras finanzas, nuestro manejo del bolsillo. Y bueno, entonces, ¿qué sucede allí con este tema de este tema de planes, de objetivos? ¿Cómo debo yo instaurar en mí? Y es que quiero dejarte aquí que cuando yo empiezo a crear desde la pregunta, ¿qué es lo que quiero conseguir? ¿Qué es ese deseo mío y de las personas que están alrededor mío? Porque también influye todo eso, ese entorno que está en mí. Las personas cercanas han creado una identidad en mí.
Entonces eso hace que yo, bien sea, o refuerce esa imagen, esa identidad que ya he creado, o voy hacia una nueva. Pero me apoyo en ellos, me apoyo en este entorno, en ese entorno familiar, que es importante para encontrar mis planes. Parto de esas preguntas. Luego entonces formúlate qué recursos tiene de maneras allí ya en ti. ¿Cuáles son esos talentos? Tal vez haz una lista de los talentos, de eso que sabes que eres muy bueno. Eso que la gente llega y te dice, uy, ¿tú cómo eres de bueno leyendo? ¿Cómo eres de bueno escribiendo? ¿Cómo eres de bueno cuando hablas de X tema? Aquí, por ejemplo, la persona que me está acompañando es súper encantadora y amorosa y maneja este tema del amor en ti, el amor de pareja, fabulosamente. Entonces, yo te doy ahí ese ejemplo para que tú lo veas en ti. Parte de ese es el punto de origen para crear un plan. Las preguntas, ¿qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo me ve mi entorno? ¿Y cómo quiero que me vea? ¿Qué talentos tengo? Allí me hago esas preguntas, porque no solamente es sentarme y decir, ay sí, dentro de 5 años yo seré exitosa millonaria, voy a alcanzar este sueño y ya tendré 5 millones de dólares en mi bolsillo, ya han pasado, mi cuenta arroja este valor, ¿cierto? Ese es uno de esos planes, ese allá de futuro. Pero ¿y qué pasa cuando yo me empiezo a crear estas preguntas? Verdaderamente a través de ellas me acerco a mi plan, a lo que yo quiero, a ese deseo en el que ya te voy a dar unas reglas en las que podemos ir llevando poco a poco la creación del plan. No es solamente algo efímero en lo que, como siempre me dicen un financiero, bueno, créate un plan a 5 años, ¿cómo te ves? Empiezas a plantear tus números. Ok, ¿y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con esta persona? Con esto que yo siento. ¿Qué pasa con eso que estoy viviendo aquí ahora? Sí me estoy acercando al plan, es decir, me siento identificada y esa es una de esas reglas que es la última regla que te voy aquí a compartir. Entonces voy a seguir con eso. Recuerda las preguntas que te puedes hacer, que te sugiero allí. Tómate un tiempo para hacerlas. Entonces dice, esas son herramientas poderosas que hacen que cobre vida y que te imaginas poseer lo mejor. Aquí nos hace referencia a que cuando yo, por ejemplo, hay una historia que nos habla de alguien que va al bosque y lleva la mejor sierra, imagínate, lleva el poder allí, esa herramienta poderosa. Resulta que llega y no sabe qué árbol puede cortar y tampoco sabe para qué lo va a usar. Esto entonces nos va a crear un momento inesperado en el que yo no sé, así mismo es nuestro plan. ¿Por qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Cuál es ese árbol que me sirve a mí para ese objetivo? ¿Cuál es esa acción? ¿Cuáles son esos recursos? ¿Cuáles son esos talentos que tengo yo hoy, aquí ahora? ¿Cuáles son esos que quiero desarrollar? ¿Cuáles quiero vivir? ¿Cuáles quiero sentir, desear, estar allí como si yo ya soy? Y bueno, aquí yo me apasiono poderosamente porque cuando yo me involucro en cada uno de estos temas, estoy ejerciendo en mi cerebro una recordación. Y entonces te dejo allí compartir porque sé que creando los planes hace que divises un horizonte. Entonces recuerda las preguntas claves allí. ¿Cuál árbol quieres cortar? ¿Para qué te sirve? Y entonces mira, te voy a referenciar esta pequeña historia. Imagine que posee la mejor sierra a motor que se haya inventado nunca y que sale con ella al bosque. Cuando sepa cuáles son los árboles que quiere cortar y para qué, será dueño de esa situación. Mientras tanto, solo tiene una herramienta fabulosa, pero no le sirve de nada. Y así ocurre en nuestra vida. ¿Qué pasa si yo no tengo un plan, un objetivo? Pues no me va a servir de nada tener un súper talento, saber hablar bellamente y llegar a la gente. O ser ese perfecto, la persona que elabora allí elementos de madera, un artesano. ¿De qué me va a servir si yo no sé
¿para qué? ¿Cierto? No domino la situación y entonces no voy a ser dueño de ello, y allí entonces solamente voy a tener herramientas, un taller y ya. Pon en acción ello. Dice, la calidad de nuestra vida es igual a la calidad de las comunicaciones. Y esto entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te estoy hablando de allí de la comunicación, de manera que nuestros recursos sí generen eficacia al llegar y entregar al mundo. Porque te hablaba de cuáles son los talentos, ¿cierto? Haz una lista de talentos para generar allí tu plan. Ese plan económico exitoso, financiero, cuáles son mis talentos que yo voy a empezar a poner a rodar. Mediante estos talentos, pues voy a tener allí la satisfacción de recibir dinero, mi economía va a generar esos recursos que yo requiero. Y ese talento, recuerda, es único, cada uno tenemos un talento único. Solamente lo que vas a ver aquí de planes, de la forma en que yo te lo hablo, es que yo te lo digo. Solo tengo yo esa aptitud para decírtelo de esa manera. Cuando ya encuentres a alguien que seguramente te hable de manera técnica, bueno, será otra forma. Y de pronto a tu cerebro te llegue así, porque a veces somos tan racionales que requerimos ese paso a paso, el 1, 2, 3, y dame ese tip, dame esa guía. Ajá, te la doy. Pero ¿y cómo tú la aplicas? De verdad tu cerebro, ¿cómo está en esa sincronía con la información? Entonces continúa aquí, ya vamos con estos recursos que te estaba hablando. Y es después, traza una estrategia. La receta, esa receta que hará que tu plan sí sea ese que quieres. Esa, con exactitud. ¿Dónde deseo ir? Con exactitud. ¿Dónde quiero llegar? Con exactitud. ¿Quién quiero ser? Con exactitud. Eso lo plasmo, lo escribo. ¿Cuáles son esas cosas que hoy me están ayudando a llegar allí a ese plan? A llegar allí a desarrollarlo. Luego entonces vas a poder tener allí una idea de tomar ese modelo, esa persona a la que yo quiero seguir, esa persona que ya lo logró. ¿Cómo adapto esto que esa persona logró para mí? ¿Cómo lo hago que sea real y exitoso para mí? Porque cada uno, como yo te decía, cada uno tenemos un talento y una forma de decir, de hablar, de sentir, de vivir, de expresar, que llega solo de esa manera a mi inconsciente, que voy dejando allí grabado, que voy reprogramando. Entonces, ¿cómo realizo? Bueno, tengo presente esos resultados que ha tenido esa persona, que hace que ese resultado también yo lo pueda tener, que yo me identifique con él, que sea algo que me haga crear y que yo sea un generador de obedecer a esa causa y efecto que deseo tener, de ese plan que te estoy hablando hoy. Entonces, bueno, cuando yo hablo de generar allí un efecto de alguien a quien he creado previamente en mi visión, en crear mi plan, entonces tengo mi modelado, ¿cierto? Mi persona a quien yo voy a modelar, y empiezo a revisar qué me sirve de allí, qué voy a tomar para mí, qué voy a copiar tal vez, pero a mi estilo, ¿cierto? Esta información está aquí que te estoy dando. ¡Wow! Llegó aquí un amiguito precioso. Bueno, esto es en vivo y en directo. Llegó aquí un precioso peludito perruno. Qué hermoso. Un cachorrito vino aquí a acompañarme. Bueno, perdona allí esa interrupción, pero bueno, esto es en vivo. Bueno, bien, vamos con esto, este modelado. ¿Qué es lo que yo estoy determinando para mí, para ese actuar? Y empiezo a generar esa acción mental. Porque es que este plan me va a crear ese nuevo ser que yo soy, pero desde mi actuar. Cuando yo estoy modelando a alguien, es decir, por ejemplo, mi caso, yo estoy modelando a alguien que sea conferencista. ¿Cómo hace esta persona? ¿Hace live seguido? ¿Qué hace esta persona? ¿Habla con quién? ¿Qué hace? Entonces yo empiezo a modelar, pero ¿cómo lo acomodo para mí? ¿Cómo es mi estilo?
y empiezo a crear allí ese escrito tal vez, o me referencio mentalmente esas cualidades que yo puedo adaptar para mí, adaptarlas, crearlas, copiarlas, pero adaptadas para mí. Entonces empiezo a generar 3 cosas que aquí nos habla: eficacia, elegancia y reflejo. Hace que entonces yo consiga todo eso que yo deseo. ¿Cómo? Haciendo parte de ese plan a partir de un modelaje, de eso que ha aprendido en éxito o fracaso de alguien, porque también es importante, no es solo el éxito, cómo fracasó aquella persona para llegar a donde está, qué fracaso tuvo que pasar, porque es en ese fracaso está el éxito de haber pasado cierta situación y llegar a ese plan ideal, a ese plan perfecto. Entonces, bueno, esto es un espacio donde yo te estoy diciendo una parte de cómo crear una fórmula de éxito definitivo que hace que crees un resultado. Ese resultado, entonces, creando un plan. Y te voy a hablar entonces de cómo son estos momentos de clave de creación. Y es que te des la oportunidad de dejar un espacio de tiempo para ti, al menos 1 hora para crear. ¿Cómo lo vas a crear? Entonces, vas a empezar con esas preguntas que te hice al comienzo. Vas a crear una perfecta comunicación en ti, que este es algo vital. Esa comunicación a partir de, bueno, creo mi lista de talentos. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que deseo conseguir? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es esto que genera en mí éxtasis? Sí, genero allí esa perfecta comunicación. Y empiezo a procesar una información hacia mi sentir. Y aquí es algo en lo que yo quiero dejarte un instante de reflexión. Es que a medida que yo conecto mi sentir con ese plan, voy a tener éxito. Y ese sentir es que esa conexión es a través de toda mi parte sensorial. O sea, cómo veo, cómo oigo, cómo hablo, como si ya fuera allí. Cómo estoy viendo, oyendo, hablando, qué estoy haciendo, qué estoy tocando. En este plan que estoy creando, allí en esa visión. ¿Cuánto tiempo lo voy a hacer? ¿A cuánto tiempo voy a hacer este plan? Digamos, 20 años. En 20 años, ¿qué voy a ver? ¿En dónde voy a estar? ¿Qué voy a estar viendo? ¿Cómo me despierto yo allí a los 20 años? ¿Será que tengo ese despertar y me despierto y doy 3 pasos y voy a una hamaca para ver la naturaleza y contemplar este sol radiante como el de hoy que me está acompañando? ¿O me paro allí en la ventana y tan solo oigo ese oleaje del mar? ¿O estoy allí admirando una serie de edificios? ¿Cómo es ese plan de 20 años? ¿Cómo es ese plan de 10? ¿Cómo es ese plan de 5 años, de 1 año, de 90 días, de 30 días? Ese de allá del horizonte, ¿cómo está hoy? ¿Qué empiezo a hacer hoy? Que es ese 1% que te hablaba hace un momento. Entonces, ¿qué pasa allí? Y te voy a decir, cuando la mente tiene un objetivo definido, puede enfocarse, dirigirse, volver a enfocarse y redirigirse hacia este plan. Crea el plan y mira lo que sucede en la mente. Asimismo es con el dinero, le creo en plan, no solamente en mi vivir de experiencia, sino también con el dinero, lo recibo. ¿Qué objetivo tiene ese dinero que estoy usando? Le pongo ese objetivo. El disfrute, el gozo, el ahorro, la inversión. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Es para mi sustento? Ok, ¿durante qué tiempo? Y empiezo a generar allí. Conscientemente hará que mi mente suelte todas estas experiencias que me generan de pronto alguna frustración. Y entonces, cuando yo le creo ese objetivo y te lo repito, dice,
Creo enfoque, me dirijo, me vuelvo a enfocar, me redirijo. ¿Por qué? Porque si voy por un cauce que no me causa, valga la redundancia, allí efecto positivo, pues bueno, me redirijo, vuelvo al causa original o me salgo de ella, cambio el plan. Pero siempre estoy en torno a ese plan porque lo que yo le diga a la mente, la estoy allí guiando hacia tal horizonte, quiero que llegues. Ese objetivo definido hará que mi energía no se despilfarre. Imagínate eso, así mismo pasa con el dinero. Cuando yo dirijo mi energía, pues estará guiada, ¿cierto? Si hay despilfarro en cualquier dirección, pues bueno, pierdo el plan, pierdo el objetivo inicial. Entonces allí cobra vida eso que te decía, tengo la mejor sierra del mundo, la mejor sierra, y voy al bosque y ya sé cuál árbol me sirve, cuál es el que voy a ir a cortar y el para qué, porque ese es el plan. Bueno, después de que yo haya recreado en mí y logrado esos objetivos, hará que pues los logre, los alcance. Y aquí hay algo que nos habla súper importante y te voy a contar otra historia y con esta cierro el live. Es que, bueno, me faltan los 5 claves que te decía al comienzo, que ya te los voy a enunciar, y es que se hizo un estudio en 1973 en una universidad y a esas personas que se estaban graduando les preguntaron, bueno, ¿tienes los planes por escrito? Adivina cuántas personas, de esas personas, ¿qué porcentaje era el que los tenía escritos? Puedes por allí escribirme en los comentarios. ¿Qué porcentaje crees que de esas personas en 1973 en Estados Unidos, recién graduados, tenían ya un plan escrito? Bueno, por allí las 2 personitas que están, bueno, yo te voy contando. Y es que solo el 3%, ¿has oído ese porcentaje antes? Solo el 3% del 100% de entrevistados tenían un plan. Y el estudio lo hicieron y bueno, guardaron ese estudio y 20 años posterior fueron otra vez a revisar. ¿Qué pasó? Descubrieron que aquel 3% que habían tomado nota de esos objetivos valían mucho más en términos de solvencia, es decir, de que tenían cubiertos todos sus valores diarios y estaban generando riqueza y más que el 97% restante. Allí se midió el éxito financiero, que eran esos objetivos que planteaban los investigadores. Entonces, ese es el poder de un objetivo definido, definitivo. ¿Cuál es mi objetivo que estoy siguiendo en este plan? Y eso hace entonces que crees una imagen perfecta en tu cerebro, en tu mente. Te voy a dejar entonces estas 5 claves para realizar el plan. ¿Cuáles son? Vamos a crear este plan escrito en presente afirmativo. El segundo, sé concreto, detalle, 1 a 1. Mira que te decía, ¿cómo me quiero sentir? ¿Qué quiero ver? ¿Qué quiero oír? ¿Qué estoy viviendo allí? Ya, como si yo ya soy. Ese es el segundo, súper detalle. ¿Por qué? Ahí hay una clave, y es que todos los detalles que yo le diga a mi mente, a mi cerebro, harán que lo recuerde. Entre más detalles, ahí está el plan. Ahí está la clave. Tercero, que generes un control. ¿Cuál es ese correo que te vas a enviar cada año, a los 5 años, a los 8 años, a los 10 años? Recordándote, estás haciendo ese 1% todos los días para tu plan. Ese es el tercero. Vamos con el cuarto, esa cuarta regla. De verdad, tú domines la situación. Es decir, que te hayas visto allí promovido en circunstancia de ese actuar en dominio. Domino esa situación. Y el quinto que siento que es el más importante. ¿Por qué?
porque yo allí voy a comprobar si ese resultado que quiero tener es con el que yo me sienta identificado. Yo me siento identificado con ese gran resultado que voy a tener. Esa es la quinta regla para escribir un plan. ¿Sí me siento yo identificada o simplemente voy a decir, no, es que yo me voy a poner mi capa de super mujer maravilla y voy a volar? A ver, ¿la gravedad me va a dejar volar? Bueno, en tu imaginación y en una meditación tal vez sí, ¿cierto? Pero aquí en el ahora, en este término real, ¿lo hará? Entonces ese plan definitivamente, cuando yo me siento identificada hacia ese objetivo, cuando yo lo siento mío, cuando digo, sí, este es el que yo me siento así, vivo en esta frecuencia, voy con esa sintonía. Por eso es tan importante. Y esas son esas 5 reglas que finalmente hoy te quiero dejar compartir en este encuentro para crear tu plan. Ese entonces es mi entrega de hoy. Quiero dejarte noticias de que te inscribas en mi bio, por allí a un enlace de un boletín financiero en el que te voy a dejar información así como esta, pero escrita en un correo. Cada semana te estaré enviando información y entonces inscríbete allí, busca el enlace que hay en la biografía, aquí en Instagram, búscame allí en la bio y vas a encontrar el enlace, te suscribes y cada semana te voy a mandar un correo corto, sustancioso, que puedas allí aplicar para tu finanza exitosa y fabulosa para el desarrollo personal y que esté aunado al desarrollo de tu finanza personal y de tu economía. Recuerda todo esto que hablé hoy, que te conté, que te compartí con respecto a la creación de planes de tu plan y ponlo en práctica para ti. Si resuena contigo, comparte esto que te estoy dejando acá. Recuerda que tienes la mejor sierra del mundo, que solo falta ese por qué y para qué. ¿Cuál elemento y recurso tienes hoy? ¿Cuáles son esos talentos? ¿Y para qué los vas a usar? Bueno, gracias a aquí estas 2 personitas que estuvieron en vivo. Un saludo súper especial a mi Carito. Gracias, Carolina, por estar. Un súper abrazo para ti. En amor en esencia. Armonía en tu corazón, en armonía con el todo. Te bendigo, te honro. Nos veremos pronto. Chao. Gracias, Carito.